hoy el presidente Torra, en la reunión del Govern, pues ha informado que ahora mismo mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central, que acaba ahora más o menos un poco más tarde, de las 2:30 de la tarde. Estamos esperando al pronunciamiento del síndic de Greuges y esto ha sido lo que ha expresado el propio presidente Torra. Y a raíz de esto han sido los mismos consellers, y en una conversación que hemos tenido entre todos, de decir, vigilemos ahora que esto no empiece a buscar por partes interesadas, de voluntaria o involuntariamente, pues una fricción entre un departamento y otro. En estas sedes se hará en todas lo mismo y en este momento la decisión es mantener la situación como está. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Elsa Artadi, la portavoz del Gobierno de la Generalitat Catalana, acaba de decir que Torra no va a retirar la propaganda, la simbología separatista del Palau de la Generalitat, del edificio, la sede oficial del Gobierno catalán. Tenía hoy, el ultimátum vencía ese plazo que le daba la Junta Electoral Central para retirar esa simbología separatista, que no es otra cosa que una afrenta al Estado y la promoción del golpismo catalán. Precisamente nos vamos a ir hasta el Tribunal Supremo, donde se está celebrando otra jornada del juicio contra el golpismo catalán. Están declarando en estos momentos los guardias civiles que registraron la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Vamos al Supremo. Más refrescada la memoria el día que prestó declaración policial, porque usted dijo literalmente que pudo salir de la zona en cuestión sin que se produjeran daños en él mismo ni en las personas. ¿Usted ratifica que eso lo dijo ante el instructor de las diligencias? Sí, lo diría, claro. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Nada. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Señora Roig. Sí, con la venia de la sala. Vamos a ver, ¿le consta a usted si los trabajadores de comisiones obreras bajaron junto con los trabajadores de la Consellería y cortaron la Vía Laietana en esta concentración? Bueno, yo observé diferentes banderas. Había banderas de Unión Cultural, había banderas de comisiones obreras. En un primer momento, las únicas personas que se congregaron, y empezamos pues a lo mejor por 15 personas, al cabo de 5 minutos eran 20, el grupo se iba aumentando, pero las primeras personas y únicas que se encontraban delante del edificio eran personas que trabajaban en el departamento de Òmnium Cultural. ¿Puede describirnos qué son estas banderas de Òmnium? Si le puedo describir cómo es la bandera de Òmnium. Sí. Bueno, pues una bandera, así un trozo de tela cuadrada, que pone Òmnium, de color verde, lleva alguna raya, con un palo. No sé. Vamos a ver. ¿Recuerda usted haber visto alguna bandera de estas verdes que pusiera democracia? Pues mire, ahora la verdad es que no lo sé. No lo sabe. Sí, vamos a ver. ¿Recuerda usted o le informó el responsable del grupo de seguridad del GRS que había acordado con los Mossos d'Esquadra que los responsables del GRS de Guardia Civil harían esta cápsula y los Mossos d'Esquadra ayudarían a hacer pasillo entre la gente para que salieran los vehículos? Bueno, yo no conocía eso. Desde luego no existía ningún pasillo. No existió ningún pasillo. No. Ni los Mossos d'Esquadra ayudaron a los GRS. No había ningún pasillo hecho por Mossos d'Esquadra. Mire, a lo mejor yo me estoy volviendo un poco loca, pero el escrito de acusación de la Fiscalía viene acompañado de un CD con vídeos. En concreto hay un vídeo que, dado la ruta al oficial, sí, en que aparecen una veintena de Mossos d'Esquadra. Mire, el tema de los vídeos está solucionado, lo hemos explicado, no sé si son 2 o 3 veces, si quiere lo vuelvo a explicar. Vamos a ver el vídeo en el que usted cuestiona la versión que está dando el declarante. Lo vamos a ver, pero un careo entre el vídeo y el señor que está declarando no tiene ningún sostén en la ley de enjuiciamiento criminal. En consecuencia, quede usted tranquila que vamos a ver todos los vídeos que ustedes consideren indispensables para conocer el alcance de los hechos. Pero no tiene ningún sentido que ahora, mediante la exhibición del vídeo, usted trate de convencer al declarante
de algo sobre lo que mantiene una tesis que igual no es la tesis que usted comparte. Señoría, no se trata de convencer al declarante, se trata de practicar prueba para convencer a la sala y practicarla en términos de contradicción. La sala va a tener usted oportunidad, y de hecho está teniendo, de practicar todas las pruebas que considere oportunas para que se forme convicción. Y la sala se formará convicción, pero lo que usted está pidiendo ahora del testigo es que cambie su percepción y su valoración sobre los hechos. Y esto no tiene ningún interés. Para la sala, la convicción acerca de lo que pasó en la puerta de esa delegación o de esas dependencias oficiales se va a obtener de lo que ha dicho el señor, de las respuestas a su interrogatorio, de los vídeos, de los documentos, de las fotografías, de los informes que ustedes quieran contrastar. Pero a la sala le es absolutamente indiferente la valoración que ahora haga el testigo, acerca de los vídeos. Y termino. Sobre un error de valoración no existe falso testimonio. Sobre el carácter proporcionado o no proporcionado de una carga no existe el delito de falso testimonio. Señoría, sobre todo si se está reconociendo la carga. No se preocupe, que la sala va a formar convicción y va a escuchar todos sus argumentos, va a atender a todas sus alegaciones, va a ver todos los vídeos. Pero no tiene ningún sentido, es absolutamente prescindible que usted intente cambiarle al declarante la percepción sobre lo que sucedió aquel día. Así que, por favor, yo no quiero volver a tener que razonar, porque sabe, además, que la decisión que se adopta, que por cierto es unánime de esta sala, no es una extravagancia del presidente, la decisión que se adopta es una decisión que no está sometida a recurso. Y da la impresión de que cada vez que se plantea lo que usted acaba de hacer ahora, está recurriendo a una decisión anterior de un criterio de ordenación de los debates de la sala. No va a sentir usted indefensión, no la va a sentir. La siento, señoría, no es que la vaya a sentir, es que la estoy sintiendo. No la va a sentir. Y sencillamente le vuelvo a reiterar, lo que piense el señor, lo que valore de unas imágenes es absolutamente indiferente para la sala. Y no existe el delito de falso testimonio a partir de un error en la valoración de criterios, por ejemplo, de proporcionalidad. No, señoría, es que no se trata de un... Yo no le voy a preguntar por una valoración. Le acabo de preguntar si había más de 20 mozos ayudando a los GRS y me está diciendo que no. Y hay un vídeo aportado por la propia acusación que lo refleja. Cuando veamos el vídeo, llegaremos a una conclusión acerca de la representación que tuvo este señor y lo que reflejan las imágenes. Pero mire, además le aseguro que por la normal llevanza de este juicio no podemos entrar en discusión usted y yo. Y aparte, en fin, silenciamos los escritos que ya han presentado queriendo, de alguna forma, construir una especie de juicio por escrito en paralelo. Este juicio se desarrolla conforme al principio de publicidad, concentración, contradicción, y se están presentando escritos sobre este tema que da la impresión que lo que queremos es que haya una pieza separada en paralelo, eso sí, de carácter documental, sobre decisiones que se toman en el juicio. Por favor, usted es una estupenda jurista y estoy seguro que entiende todo lo que yo le estoy diciendo. Lo entiende y me atrevería a decir que hasta que lo comparte. No, señoría, si lo compartiera no estaría haciendo esta protesta. Considero que nos genera indefensión el no poder ver estos vídeos. No es correcto que usted y yo entremos en debate. Así que, por favor, el tema de los vídeos hemos terminado. Si es tan amable, haga una pregunta, si tiene interés en hacer otra pregunta, todas las que usted quiera hacer, pero no me utilice como punto de contraste la existencia de un vídeo, de un CD que aportó el fiscal, que lo veremos en su momento. En todo caso, dejo constancia en la protesta y considero que se me causa indefensión el no poder practicar. Consta la protesta y además constan 4 escritos que han presentado con el mismo sentido, en paralelo a las sesiones y a los debates del juicio oral. Con permiso del señor presidente, no tengo ningún problema en contestar a la letrada si usted lo estima conveniente. No hay ningún problema en que usted conteste o no conteste. Es que la pregunta no tiene por qué contestarla. No tiene por qué contestarla. ¿Le consta a usted si acudieron a diversas unidades de Arro a ayudar a los GRS en esta actuación? Hasta que yo estaba presente en ese registro, ninguna unidad Arro ni Brimo se encontraban allí. ¿Cuántos coches quedaron cuando usted se va de esta actuación? Coches de Guardia Civil. Quedaba la unidad de GRS. 8 guardias civiles y 2-3 vehículos. ¿Le consta si los Mossos de Escuadra levantaban a gente que estaba sentada en el suelo, en la calle? Yo no lo vi.
No se lo ha explicado a nadie de su unidad. No. En el episodio que ha explicado del detenido, ¿qué distancia había entre la puerta y el coche cuando sacan al detenido? ¿Entre la puerta y el coche? Sí. Bueno, pues habría 10 metros. Sí. 10 metros entre la puerta y el vehículo. Sí, la distancia normal de Vía Layetana desde la puerta, el ancho de la acera. No sé, pueden ser 5 metros, 6, 7 metros. No recuerdo ahora exactamente la anchura de la acera realmente. Pero bueno, el vehículo estaba enfrente. Entre los objetos que dice que tiró la gente que habla de botellas, ¿le suena si tiraron claveles? Bueno, no me dio ninguno en la cabeza. Mire, ha preguntado la letrada si además de botellas le tiraron claveles. No ha preguntado si le dio a usted algún clavel en la cabeza. ¿Le tiraron claveles o no le tiraron claveles? No me tiraron ningún clavel. ¿Alguien tiró claveles? Tiraban claveles al principio, cuando la manifestación era más o menos reivindicativa de 30, 40, 50 personas. Después ya no había claveles. ¿No vio usted que tiraran claveles a los vehículos de la Guardia Civil? No hablo de los logotipados, hablo de los camuflados. ¿Cuando sacamos al detenido? Sí. No. No. Dice usted que la letrada tuvo que asistir a otro registro con posterioridad. ¿Le suena o tiene conocimiento si fue el registro en el Departamento de Patrimonio, en Gran Vía? No le puedo ayudar en esa respuesta. Lo siento, letrada. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias, señora Roch. Cuando quiera. Con la venia de la excelentísima sala. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ¿ustedes para practicar este registro cortaron la calle? ¿Perdón? Sí, para practicar este registro cortaron la calle. No. ¿Circulaban vehículos en todo Sí. momento por esa calle? Claro. ¿La gente que estaba en la calle estaba ocupando el ancho de la calle o cuántos carriles quedaban libres para circular? Bueno, pues en un primer momento el grupo de personas que allí se encontraban, que eran 15, 20, 30, iba aumentando hasta que cortaron la vía. En un principio no estaba cortada, pero llegó un momento en que la cortaron. Ha dicho usted, creo, que habían unas 300 personas o así más o menos, ¿no? Al final pues habría entre 200 y 300. Y No puedo cortaban decirle. la vía de todos los carriles. Sí. De acuerdo. Entonces, a mí me interesaría solicitar de la sala, si es posible, que se le haga el recordatorio de que está bajo juramento y del delito de falso testimonio. ¿Dónde detecta usted el falso testimonio? En que la señora Forcadell no pasó por ahí con 2 vehículos, está diciendo que la calle estaba cortada y no lo han documentado ni en el atestado, ni en su declaración, ni en ningún sitio. Por lo tanto, lo ha dicho por primera vez ahora y no podían pasar vehículos. Para que no quede ninguna duda, ¿quiere usted explicar? Bueno, si usted tiene Vamos a alguien... ver, yo le recuerdo que usted está bajo juramento. Se lo he dicho al comienzo de su declaración. En relación con lo que acaba de preguntarle la señora letrada, ¿quiere usted, qué es exactamente la pregunta exacta respecto de la que usted exige una explicación? ¿Cuál es? Sí, ¿cómo pudo entonces pasar la señora Forcadell dentro de 2 vehículos, creo que ha dicho 2 furgonas grandes, no me ha quedado claro si eran de Mossos, no eran de Mossos, por la calle y saludar? No eran furgonas, eran 2 vehículos oficiales camuflados, de estos tipo alta gama, circulaban en dirección montaña, con rotativos puestos. Cuando se acercaron a la masa de gente, estos empezaron a increpar a los vehículos, supongo que pensaban que eran de Guardia Civil. Cuando los vehículos estaban a la altura de la masa, se abrió la ventanilla trasera derecha del último vehículo y se vio a Carme Forcadell. Bueno, la gente la reconoció. Allí hubo personas que la reconocieron, abrieron el paso, aplaudieron, gritaron. Era Carme Forcadell. Pero bueno, no tiene... Usted dice que los vehículos circulaban en dirección montaña, pero esto es la Vía Layetana, que va en dirección mar. Sí, circulaban en dirección montaña, sí. O sea, iba en contradirección toda la Vía Layetana de Barcelona con 300 personas en medio. Exactamente. Curioso. ¿Y ustedes no detuvieron los vehículos para que no pasasen, no atropellasen a nadie? Mire, señora letrada, bastante tenía yo allí como para parar el coche de Carme Forcadell. Iban con rotativos, o sea, quiere decir el pirulo azul, ¿no? Sí. ¿Y iban a gran velocidad o iban despacio? No,
Iban a 5 por hora, si es que había allí 300 personas. ¿Y la señora Forcadell iba en el primer vehículo o en el segundo? Iba en el segundo, sentada en la parte derecha de la parte trasera, vamos, del vehículo, el último. ¿Y usted esto por qué no lo dijo cuando declaró el 29 de septiembre de 2017, es decir, 8 días después, y lo dice ahora 1 año y 6 meses después? Bueno, pues me ha salido ahora. Ustedes aportaron junto con el atestado vídeos y fotos en todo momento de lo que sucedía. ¿Y por qué no hay ninguna foto o ningún vídeo de los vehículos estos y de la señora Forcadell? Bueno, mire, yo es que a partir del día 21 yo ya no tengo nada que ver con esta investigación, ni con el análisis de las imágenes posteriores, ni nada. Yo de eso ya no lo sé yo. Usted fue a declarar y dijo que aportó usted los vídeos. ¿Perdón? Usted aporta al juzgado los vídeos, lo dijo usted en su declaración. ¿Quién, yo? En el atestado usted hace constar que aporta los vídeos y las fotografías. Bueno, pero son vídeos y fotografías que me da el equipo que se dedica a esto. Mi función era la de detención del señor Puigferrer, del registro de su despacho y realizar únicamente esas 4 diligencias relacionadas con su detención. O sea, su lectura de derechos, su declaración, su habeas corpus y la entrega de ese pequeño atestado a luego un atestado mayor donde ya se integra el resto de equipos. Y una última pregunta. Estos vehículos no me ha quedado claro si se detuvieron o siguieron su marcha. No se detuvieron en ningún momento. De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. En el Tribunal Supremo, uno de los guardias civiles que participó en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Veíamos al inicio de esta redacción abierta, de este espacio informativo, a la portavoz del gobierno catalán, la señora Elsa Artadi, negando que Torra vaya a quitar, mejor dicho, reafirmando que Torra no va a quitar ese lazo independentista, toda la propaganda separatista del Palau de la Generalitat, la sede del gobierno autonómico catalán. Hoy vencía el plazo por el que la Junta Electoral Central advertía al presidente catalán de que debía quitar sí o sí todos estos símbolos separatistas de los edificios públicos catalanes. Ada Colau, que en un primer momento no lo quiso hacer, finalmente veamos cómo la semana pasada, a finales de la semana pasada, el Ayuntamiento de Barcelona retiraba las pancartas de la fachada. Hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que exija a su vez a Torra para que elimine de una vez, que retire toda esta propaganda separatista. Vamos a verlo. Mi mensaje va para Sánchez. Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña siga plagada de lazos amarillos que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho. Sánchez ha permitido que Torra vaya a la Moncloa con un lazo amarillo. Sánchez está permitiendo que etiqueten los domicilios particulares de la oposición en Cataluña con lazos amarillos, como se hacía en las dictaduras. Y Sánchez lo está permitiendo porque necesita sus votos para estar en el poder y porque ya ha dicho que volverá a tomar esos votos si necesita pactar con ellos después del 28 de abril. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, también se ha pronunciado sobre este asunto y en un tono muy parecido al de Casado, pidiendo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que inste al presidente catalán, a Torra, a quitar toda esta propaganda separatista. Cabe decir, por cierto, que sedes de Ciudadanos y del Partido Popular han vuelto a ser atacadas por los más intolerantes, por los violentos CDR, por Arran, las juventudes de la CUP. Vamos a ver a Rivera. Y no puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos. ¿A alguien se le ocurriría que en un ayuntamiento gobernado por Ciudadanos, ¿a alguien se le ocurriría poner la bandera de Ciudadanos o tiene que estar la bandera del ayuntamiento? Pues tiene que estar la del ayuntamiento, la de la comunidad autónoma y la del Estado. Esto en relación a Cataluña, Rivera y Casado pidiendo a Sánchez que haga algo de una vez para que Torra respete la legalidad.
En relación a la campaña electoral, ayer conocíamos algunos nombres candidatos de Vox que van a concurrir a las próximas elecciones generales. Es el caso de Fernando Paz, el historiador, que va a ser el número 1 por Albacete. Lourdes Méndez también encabezará la lista, en este caso en la provincia de Murcia. Hoy hemos conocido que Nerea Alzola, quien fuese parte del Partido Popular Vasco, también en la etapa con Santiago Abascal, va a liderar la candidatura por Vizcaya, la provincia vasca de Vizcaya. Pues ella, Nerea Alzola, luego mostraremos imágenes de la misma, será la número 1 al Congreso de los Diputados. Por cierto, que mañana nuestro compañero y queridísimo Rafa Núñez Huesca la va a entrevistar aquí, la redacción abierta de la mañana. Recordamos que Rafa empieza a las 12:30 y acaba a las 2:30. Mañana no se pierdan desde las 12:30 a Rafa Núñez Huesca, que va a entrevistar a Nerea Alzola. Más asuntos, porque hoy, según ha publicado la cadena SER, altos cargos de Vox pues han denunciado que la dirección del partido les ordenó camuflar donaciones de empresarios. Vox no ha respondido con contundencia a esta noticia, tan solo ha acusado a este medio de comunicación, a la cadena SER, de mentir, de que se trata de una fake news, que en ningún caso esto incurriría en delito por parte de Vox, pero además acusa a estos ex altos cargos, uno por Badajoz, que se presentó a las primarias hace apenas un año y que las perdió en junio de 2018. También otro por la provincia de Toledo acusa a la cadena SER de mentir. No hay nada de verdad, según el partido de Santiago Abascal, en estas informaciones. Ayer hablamos con Fernando Paz y, bueno, desde el mismo momento en el que Vox anunciaba que Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera tanto tiempo en esta casa, en ese programa de Tiempos Modernos, desde ese momento, digo, en el que Vox anunciaba que Fernando Paz va a ser el número 1 por la provincia de Albacete, se convertía Fernando Paz en trending topic. Ayer a las 6 daba la cara, estaba en este programa, en la redacción abierta, para contarnos algunas de las acusaciones que le están haciendo desde los grandes medios de comunicación. Es el caso de La Sexta, hoy, por cierto, manipulando unas declaraciones suyas que se refería al juicio de Nuremberg. Saben todos ustedes que Fernando Paz ha publicado distintos libros, uno de ellos es Nuremberg, a propósito de los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1946, una entrevista que, por cierto, le hice yo a Fernando Paz en otro medio de comunicación, en Actual, en el año 2016. Pues hoy en La Sexta publicaban partes de esas declaraciones, de esa entrevista que ofrecía Fernando Paz sobre este asunto, el juicio de Nuremberg, y cortaban de tal manera que manipulaban las palabras de Fernando Paz. Fernando Paz va a sentarse esta noche en el Gato al Agua para responder a todas estas cuestiones, a algunas acusaciones que le están haciendo desde algunos grandes medios de comunicación progresistas, la cadena SER, La Sexta, etcétera, etcétera. Esta noche en el Gato al Agua, Fernando Paz va a responder a todas estas cuestiones. Ayer Iván Espinosa de los Monteros estaba en Antena 3, en el programa de Susana Griso, decía lo siguiente sobre, planteaba la prohibición de los partidos que no condenen el comunismo. Vamos a verlo. Por eso digo que estos son los enemigos de España, no son rivales, son enemigos de España. Y en el caso del señor Rejón es de los enemigos más peligrosos. No porque pinte mucho, ahora ya no pinta nada y no me interesa mucho el personaje, antes pintaba un poco más. Pero es peligroso porque encima pone buena cara, pone cara de niño pequeño. Este señor de peor compuesto que yo no entiendo. Estos son exactamente los más peligrosos de todos, porque ocultan su verdadera bilis, que es una bilis antiespañola, radical, izquierdista y tremendamente peligrosa para nuestro país, y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho a estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y los que no renuncian al marxismo que tantos muertos ha dejado. 24 horas después, es decir, esta misma mañana, Irene Montero, la portavoz de Podemos, ofrecía también una entrevista en este mismo programa, en Espejo Público, en Antena 3, y respondía de la siguiente manera a uno de los líderes de Vox. Es que estas personas son peligrosas en la medida en que están haciendo propuestas políticas, más allá de las
pues eso, las sobreactuaciones, ¿no? Y los golpetazos de titular que intentan meter, están proponiendo una cosa que es peligrosa, que es un feudalismo moderno, o sea, es aumentar los privilegios de las grandes fortunas. Muchos de ellos no solamente tienen vínculos con el franquismo, o son marqueses o hijos de marqueses, nietos de franquistas, de ministros franquistas, de embajadores franquistas que se reunían con Hitler, o sea, no solamente es una cuestión de que son antidemócratas, y además muchos de ellos no tienen ningún problema en reconocerlo, sino que además están proponiendo un sistema económico y un modelo económico que es absolutamente dañino, que implica, bueno, pues eso, aumentar sine die los privilegios de las grandes fortunas. Insisto que muchos de ellos no solo son franquistas, sino que además trabajan para esas grandes multinacionales. Creo que en menos de un minuto la señora Irene Montero ha dicho la palabra franco-franquista entre 6 o 7 veces. En fin, ellos a lo suyo. Vamos a ver ahora la respuesta que Santiago Abascal ha dado a través de la red social Twitter a todos esos comentarios que se van suscitando a propósito de los nuevos candidatos de Vox, como es el caso de Fernando Paz al Congreso de los Diputados. Dice Abascal: aviso a los medios y partidos que andan rastreando nuestras listas y escaneando a nuestros candidatos. No encontraréis ningún enemigo de España, ni ningún aliado de los enemigos de España. Tampoco encontraréis ni progres, ni comunistas, ni separatistas, ni miedosos. Bueno, creo que en el caso de Fernando Paz está totalmente demostrado y contrastado que no reúne ninguna de estas condiciones a las que alude Santiago Abascal. Cayetana Álvarez de Toledo, número 1 por la provincia de Barcelona en el Partido Popular al Congreso de los Diputados. Las próximas elecciones del 28 de abril, elecciones generales. Esta mañana ofreció una entrevista en Televisión Española y decía lo siguiente a propósito de ir de la mano de Ciudadanos. Vean. ¿Usted se declararía partidaria de una unidad de acción preelectoral con Ciudadanos? Sí. ¿Dónde y cómo? Lo he dicho hoy, yo creo que el cómo es muy difícil. Yo no soy técnica. Hay gente que son los técnicos de estas cosas y te dicen, mira, estas circunscripciones se pueden unir con estas otras en tales sitios o a ir juntos al Senado en una lista común. Lo que me parece evidente es que las fuerzas de lo que yo llamo la razón, digamos un espacio amplio donde hay sensibilidades distintas, tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano y tienen que hacer frente común ante el gran problema que tiene España, que es un desafío a su Estado constitucional. O sea, si somos conscientes de la gravedad del momento, hay que unir fuerzas. Nadia Calviño es la ministra de Economía en funciones. No se lo pidan porque ha dicho que 2018 ha sido un año magnífico en el que hemos disfrutado de un gran crecimiento económico. Vean. Nuestro país está capeando mejor esta situación que otras grandes economías de nuestro entorno. Como saben, nuestro crecimiento económico y las previsiones para este año son sustancialmente más elevadas que la media de la Unión Europea, la media de la zona euro y las grandes economías de la zona euro, y por tanto no hay ninguna razón para pensar en esos términos. Y de hecho yo creo que el informe de la OCDE lo que dice es que más de la mitad de los empresarios creen que no hay razones para la preocupación, ¿no? Siempre tendemos a fijarnos en una parte del debate, pero hay que ver. Yo creo que la confianza de los empresarios y de los inversores internacionales en nuestro país es notable. Anoche estuvo en El Gato al Agua Pablo Casado, como todos ustedes saben. Me consta que con una gran audiencia, por lo tanto, supongo que todos los que están viendo este programa vieron anoche a Pablo Casado en El Gato. Recuerdo y vuelvo a repetir que esta noche estará Fernando Paz, candidato de Vox en la provincia de Albacete al Congreso de los Diputados. Esta noche en El Gato al Agua. Me gustaría rescatar el momento en el que Casado vuelve a apelar al voto útil como el eje vertebrador de la campaña electoral que está llevando a cabo el PP en esta precampaña de cara a esas generales del 28 de abril. A ver si podemos verlo. Pablo Casado hablando, pidiendo anoche el voto útil. Vamos a verlo. Creo que soy el líder político que más ha defendido la vida, no en esta legislatura, sino incluso en mi partido, en las últimas décadas. Yo nunca he visto a una persona más comprometida con la defensa de la vida, lo siento, liderando un partido, yo me imagino que habrá muchísimos políticos y muchísimos periodistas, pero que lo haya dicho con tanta claridad, sabiendo incluso que en algunos medios de comunicación no esté, lo van a intentar tergiversar para intentar decir que voy contra derechos de las mujeres o que quiero penalizar algo que ya está consolidado en la legislación desde el año 85, no he visto a nadie que lo haya hecho con tanta valentía como yo. Bueno, a propósito del voto útil, esta mañana ha estado en el programa de Rafa Núñez Huesca, en la redacción abierta de La Mañana, Alfredo Fernández, que es abogado y analista político. Ha tratado de desmontar toda esta patraña, esta propaganda incesante
que machaconamente nos van metiendo los grandes medios de comunicación a propósito del voto útil. Vamos a ver en la siguiente gráfica la opción previsible, según este abogado Alfredo Fernández, de cara a las elecciones generales del 29 de marzo, no del 19, elecciones generales del 29. Pues el Partido Socialista sería el más votado, un 27-28% de los votos se traducirán 107 escaños, PP 21-22%, 102 escaños, Ciudadanos 17-18%, 48 escaños, Unidas Podemos ya, 36 diputados, Vox 26. En este caso, esta opción previsible, según el abogado Alfredo Fernández, pues la suma de PP, Vox y Ciudadanos llegaría a la mayoría absoluta con 176 escaños. Vamos a ver ahora el escenario en el que no se daría ese efecto del voto útil. Si, como decimos, los electores no hiciesen caso al voto útil, la suma de PP, Vox y Ciudadanos sería de 170 escaños. El PSOE tendría 113, PP 83, Ciudadanos 55, Unidos Podemos 36, Vox 32. Y en el caso con efecto del voto útil, vamos a ver el siguiente gráfico, tanto PP como Vox como Ciudadanos, pues entre los tres sumarían mayoría absoluta. Bueno, en este caso 167. PSOE, partido más votado, 107 escaños, PP segundo con 110, Ciudadanos 45, Unidos Podemos 36, Vox 12. Si surge, si cala esto del voto útil, pues PP más Vox más Ciudadanos no van a cosechar, según Alfredo Fernández, mayoría absoluta en el Congreso. En la primera gráfica veíamos que sin el efecto de ese voto útil, la previsión, lo más probable es que la suma de PP, Vox y Ciudadanos, como vimos en las elecciones pasadas andaluzas, pues sí llegarían a esa mayoría absoluta. La verdad que la estrategia que está trazando Pablo Casado en el PP, con un montón de medios de comunicación afines, Diario El Mundo, Diario La Razón, Diario ABC también, es esa apelación al voto útil, esas 28 provincias que Casado le pide a Abascal, a Vox, que no se presente porque dice que el hecho de votar a Vox beneficiaría tanto al PSOE como a Podemos. Ya aquí en este programa lo hemos desmontado en muchísimas ocasiones. Eso no es creíble, puesto que ¿de qué datos se parte? ¿Con qué datos se parte? Pues obviamente nadie sabe a día de hoy cómo va a ser ese reparto en las provincias pequeñas. El caso de Albacete, por ejemplo, se reparte en 4 escaños. Ahora mismo la predicción es que Vox va a ser la tercera fuerza más votada en la provincia de Albacete. PP y PSOE lo fueron en ese orden en las elecciones generales del año 2016. Vox, como digo, ahora mismo sería la tercera fuerza, pero en 2016 la tercera fuerza fue Podemos y la cuarta Ciudadanos. El reparto de escaños fue tal cual, PP 1, PSOE 1, Ciudadanos y también Unidos Podemos. Esta apelación constante al voto útil, al miedo, periodismo asustaviejas, lo hemos denominado aquí en alguna ocasión, estoy convencido que no va a surtir efecto, que ya la gente no se va tragando estas mentiras que los grandes medios de comunicación están tratando de imponer. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Fran Tenorio en nuestra sección de todos los martes, Coaching para Emprendedores. Volvemos enseguida, no se lo pierdan. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico.
¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu, y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar, y ya, y eso queda encargado, y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. Y 36 minutos de la tarde. Fran Tenorio, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como cada martes, nuestra sección Coaching para Emprendedores. ¿Qué tenemos este martes? Bueno, yo sí he visto, lo vamos a ver en unos instantes, un vídeo de un gran motivador, de alguien que sabe dirigirse a su público objetivo, que tiene gancho, que es original, Simon Sinek. Efectivamente, esta semana hemos estado haciendo un estudio de investigación y hemos visto, gracias a lo que Simon Sinek nos cuenta, que vamos a ver enseguida, cómo existen ciertos líderes en el mundo que se dirigen al revés que todas las marcas, se dirigen a su público objetivo de una forma diferente, al revés. Vemos que, por ejemplo, cualquier producto nos hablan de lo bien que está hecho, lo bien que sabe y cómo lo hacen. Sin embargo, vamos a ver cómo Simon Sinek nos hablaba del círculo de oro, donde realmente empezaba contando el por qué se hace lo que se hace, por qué se hace este producto y cuál es la misión de tener este producto. ¿Por qué es interesante? ¿Cuál es la teoría para nuestros emprendedores de Simon Sinek? ¿Cuáles son las conclusiones y las lecciones que pueden aprender a la hora de emprender un negocio, de lanzarse a la aventura del emprendimiento? Pues si nuestros emprendedores pueden llegar a conectar emocionalmente con su mercado objetivo, el resultado es espectacular. Vamos a intentar que sea realmente, primero, saber por qué hacemos lo que hacemos. Y en ese sentido, el resultado será espectacular en relación a poder expresar y conectar emocionalmente con nuestro mercado. Fran, esto de conectar emocionalmente, así dicho, la verdad que queda bastante bien, conectar emocionalmente. Pero, por ejemplo, si yo me dedico, siempre se pone el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Son grandes publicistas, grandes anunciantes. Ellos nunca te hablan de la fórmula mágica de la Coca-Cola, siempre te apelan a sentimientos, la vida, a la felicidad, a emociones. Este tipo de cosas están bastante bien tiradas. Si yo vendo, por ejemplo, ¿qué digo yo? Limpiador de suelo, lejía, escobas. Su sentido, puede tener su sentido. ¿Cómo puedo apelar a la emoción de...? ¿Tú qué buscarías con este servicio? ¿Qué de bueno tiene tu producto? ¿En qué va a ayudar a las personas que lo utilicen? Esto es lo que realmente podíamos saber. Mira, en marketing utilizamos las técnicas de storytelling, donde realmente decimos que una historia llega mucho más que realmente el producto. Es decir, cuando le cuentas a alguien una historia sobre tu producto, quizá cuando acabe el tiempo no van a recordar lo que les dijiste, no van a recordar a lo mejor cómo se lo dijiste, pero sí van a recordar qué sentimiento produjo en él. Es decir, vamos a explicar en qué es bueno nuestro producto, en qué vamos a poder mejorar la vida. Apple, Coca-Cola, como has dicho, son marcas que realmente... mira, te voy a poner un ejemplo que hemos tenido recientemente. La historia que nos contaban con la lotería de Navidad. El lema final, por supuesto, era la venta del boleto, pero lo importante era el compartir. Alguien, al final de la historia, nos entregaba a una persona que no la conocía de nada, con tal de que fuera mucho más feliz, le entregaba la mitad de su premio. Esto realmente, en esa publicidad pudimos ver cómo, llegando al corazón de las personas, había conectado emocionalmente con ellos. Bueno, el caso de una bebida, o Apple, que ya es una marca implantada en todo el mundo, tecnología, teléfonos móviles, ordenadores. Claro, yo voy más a cuestiones domésticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la limpieza a mí me llama mucho la atención, porque ahí, ¿cómo vas a poder apelar a las emociones? Puedes apelar a que si tu producto es muy bueno, pues igual empleas menos tiempo en limpiar tu casa. Pero no puedes venderme la chispa de la vida. Coca-Cola sí me lo puede hacer, pero
No sé de qué manera, y claro, ahí entiendo que hay que apelar a la genialidad de los publicistas, de los anunciantes, a productos que no tienen ninguna emoción, que además son tareas que no nos gusta hacer, las tareas domésticas las tenemos que hacer, pero no nos gusta hacerlas. Hay como puedes vender un estilo de vida, la emoción, la felicidad. Mira, Apple nos llega al corazón desde el primer momento, primero también por imagen de marca, ¿no? Nos llega al corazón intentando mejorar nuestra calidad de vida. Cualquier producto, en el ejemplo que tú me pones, cualquier producto que sea de uso diario, si va a quedar mejor, más limpio, voy a estar más a gusto, no voy a tener por qué repetir el trabajo 2 o 3 veces, sino realmente vamos a intentar que ese producto nos mejore la vida. En cuanto a Apple, la imagen de marca provocó últimamente que, por ejemplo, el año pasado nadie pudiera decir que alguien iba a pagar 1.200 euros por la compra de un móvil. Sin embargo, ellos, con la conexión emocional que tenían con su marca, con su imagen, consiguieron no solo 1.200, sino 1.700 euros por un teléfono móvil. Ahora ya, realmente, ya son pocos las marcas punteras que sus productos número 1 bajan de los 1.000 euros. Fran, este tipo de cuestiones, Simon Sinek, ¿por qué has elegido este ejemplo? Habrá un montón de motivadores, de gente que sepa vender muy bien su producto. ¿Por qué nos hemos centrado en este señor, en Simon Sinek? ¿Y quién es, sobre todo? Bueno, Simon Sinek es un etnógrafo que escribió un gran bestseller que se llamaba Empieza con el porqué. Él nos hablaba del círculo de oro. Imaginemos un círculo donde él descubrió que los grandes motivadores, los grandes líderes del mundo económico empezaban desde el centro hacia afuera. Empezaban diciendo el por qué hacían lo que hacían. Después, el cómo lo hacían y luego el por qué. Sin embargo, todas las demás marcas lo hacían al revés. Empezaban hablando de su producto, después de cómo lo hacían y ahí se quedaban. Fran, vamos a ver ahora sí a Simon Sinek estos consejos tan buenos para emprendedores. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Estamos viendo a Simon Sinek. Bueno, esta primera parte seguiremos viendo esa intervención, esos consejos para emprendedores. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del video, Fran? Aquí efectivamente nos explicaba cómo descubrió él que ciertos líderes del mundo se conexionaban con su mercado de una forma diferente a todos. Y no es que tuvieran el producto mejor, sino realmente lo que mejoraba el producto era la comunicación con su mercado objetivo. O sea que no es tanto el producto, porque muchas veces un buen producto te va a mejorar la vida, sin duda, te va a mejorar el que tú puedas venderlo de una manera más fácil, sino la capacidad que uno tenga de saber transmitírselo a tu público objetivo, bueno, pues hablando de la emoción y ese tipo de cosas. Vamos a seguir viendo a Simon Sinek.
idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Bueno, aquí estaban esos puntos, esos consejos para emprendedores del señor Simon Sinek. Efectivamente, si al final descubrimos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a llegar mucho mejor a nuestro mercado objetivo, vamos a poder conectar emocionalmente con ellos. Y esta es un poco el aprendizaje que queremos hoy para nuestros emprendedores. Bueno, Fran, ahora para terminar, como siempre, con la agenda para emprendedores. Bueno, tenemos tres eventos importantes. Del 18 al 22 de marzo en el Hub Tenerife hay un programa de preaceleración, Mentoring Day. También hay en el Centro de Emprendedores de Alicante un plan de viabilidad para proyectos y empresas. Y dentro de muy poquito, por fin, tenemos el Startup Olé, que es uno de los mayores eventos de tecnología empresarial en Europa, del 26 al 28 de marzo en Salamanca. Es muy importante y además es gratuita, pero me consta que quedan muy pocas entradas, hay que inscribirse. Toda la información la tenéis en tuemprendes.org/agenda. Pues muchísimas gracias, Fran Tenorio. A vosotros. Nos vemos el próximo martes en Coaching para Emprendedores. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Luis Felipe Ulecia, que es viceconsejero de Juventud de Vox. No se lo pierdan. ¿Qué venís a apoyar vosotros? Porque no os veo con... A ti no. A mí no, pero no os veo con lazo ni nada. Sois de la izquierda, porque no somos perros como tú, por eso no llevamos lazo. Ah, vale, yo soy un perro, Vamos. Pues está bien que en una manifestación como esta haya gente como tú. Y un provocador. Sí. Un provocador y un mercenario. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que soy yo. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Yo soy una persona de Madrid. Lárgate. Sí, bueno, pero no me empujes. Sí. Es un derecho. No son de intereconomía. Sí. Sí, son fascistas, o sea, no sé, ni les conteste. O sea, vienen a provocar, vienen a tocar los cojones. Jamás hemos partido la nariz a nadie. Muchas veces provocando, en muchísimos sitios. ¿Sabes? Yo no digo que cuando vienen los catalanes aquí... Nada, ¿qué cojones haces aquí? ¿Qué coño hacéis? ¿Usted viene aquí a provocar o no? No, usted pues yo tampoco. viene con una cámara para hacer el número, supongo. ¿El número? No, pero usted viene con una bandera a hacer el número, supongo. La bandera ¿no? que quiero, ¿no? La bandera una bandera que no existe. Que no existe, o sea, la bandera de Cataluña no es esta. Esta es la cubana, ¿no?
Pues no queremos un país con fachas. La Constitución española hicieron los fachas. ¿Tú eres facha? Ah, vale. En la Constitución española lo hicieron los fachas, entonces no vale nada. Bueno, a golpe de pistola, ¿no? A golpe de pistola Bueno, los fachas. era o esto o nada, o esto nada. Por favor, gracias. Presumamos de libertad, dejemos trabajar. Todos. Feliz a la cara que pareces amargado, la verdad. Es que la última vez que estuve con vosotros me partisteis la nariz. Hombre, pues igual te lo merecías, Igual me merecía que me partiera la nariz. Igual sí, Aquí no lo lo sé. tenéis. Pau dice que yo me merecía que me partiera la Igual, he dicho igual. Igual me lo merecía, ¿no? Igual sí, no lo sé, no sé qué hiciste. No sé. ¿Tú te mereces que hoy por manifestarte en Madrid te partan la cara? No. Pues ya ¿Tú está. te manifestaste? Ya está. Esa que el sueño tan democrático van a pagar. ¿Y quién va a pegar? ¿Quién va a pegar? ¿Quién me pegó a mí? Yo no, ¿Quién me pegó a mí? Algunos seguro. Me encanta que nos des la oportunidad de tener voz con vuestra cadena. Sí. Os lo agradecemos. Mira cómo me dejas. Mira cómo me dejas dar voz. Somos gente de paz. Soy gente de paz y lo dices mientras no dejan grabar a mi compañero. 7 menos 5 de la tarde. Seguimos en la redacción abierta. Luis Felipe Ulecia es vicesecretario de las Juventudes de Vox. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, veíamos hace un instante a Kake Minuesa el pasado sábado en el centro de Madrid, en esa manifestación independentista que ANC y Òmnium Cultural convocaban, dicen, para luchar por los derechos de los presos políticos catalanes. Para nosotros son golpistas los responsables políticos catalanes que convocaron ese referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre del 17 y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. La pregunta es obligada. ¿Por qué? Porque yo esto lo estoy viendo en los últimos tiempos. Vox está arrastrando a tantos jóvenes. ¿Por qué está arrasando? Porque los jóvenes durante mucho tiempo hemos estado engañados. A los jóvenes nos han tenido como una monedita de cambio. Durante mucho tiempo los jóvenes éramos la monedita de cambio para tal y cual política. Y a los jóvenes no se nos hablaba claro, no se nos hablaba de nuestra gran historia, no se nos hablaba de nuestro país con orgullo, sino con vergüenza. Y durante mucho tiempo los jóvenes hemos estado agachados, hemos estado con miedo, pero cuando ha llegado Vox, las voces se han alzado y muchos jóvenes hemos podido decir con orgullo lo que pensábamos, lo que oíamos en nuestras casas, lo que nos habían dicho nuestros padres, lo que habíamos leído en los libros de historia, que España es grande, que hay que sentirse orgulloso de ser español, que merece la pena enrolarse en un proyecto político para luchar, para dejar un país mejor. Entonces, cuando los jóvenes hemos visto esto, hemos dicho, yo quiero participar en este proyecto político. Es fácil, te voy a preguntar, ¿es fácil ser de Vox, por ejemplo, en el ámbito universitario? Siempre se ha dicho que la mayoría de los jóvenes son de izquierdas, de ámbito progresista. Sí, lo es. El discurso de Vox es muy rompedor, sobre todo precisamente por eso, rompe el discurso dominante de la hegemonía cultural progresista. Entiendo que en el ámbito universitario, donde en muchas universidades, sobre todo en las públicas, predomina más las ideas progresistas, claro, pues todo esto tiene que chocar. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues mira, me alegra mucho que me preguntes esto, porque me quiero dirigir a los jóvenes que nos estarán viendo hoy, que habrá muchísimos, que nos siguen en Intereconomía. Hay que dar la batalla cultural en la universidad, hay que ser valientes, porque es verdad, la universidad ha estado tomada por la izquierda más radical, por esa izquierda que odiaba a nuestra patria, esa izquierda que nos amedrenta, que nos mete miedo en cuanto queremos salir, en cuanto queremos ser políticamente incorrectos. Entonces, en la universidad hay que dar la batalla, hay que dar un paso al frente, hay que ser valientes. Y no es fácil, porque yo he estado en la universidad dando la batalla muchos años. Es verdad que yo tuve la suerte de estudiar en el CEU, pero hemos estado durante muchos años en los claustros de la universidad, de la Complutense, de la Autónoma, en muchas universidades públicas. Y hay que dar la batalla, hay que meterse, hay que pelear por entrar en los claustros, porque hay muchos jóvenes que quieren que se oiga su voz. Hay muchísimos jóvenes que tienen muchas ganas. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo nadie recogía esas voces, eran voces en el desierto. Y ahora con Vox esto ya no ocurre. Ahora con Vox se sienten acompañados, sienten la sombra del árbol que los protege. Y yo creo que veremos cómo hay un cambio cultural, hay un cambio generacional con las universidades, y esas universidades que eran de izquierda, eran radicalmente de izquierdas. Esto va a ir cambiando a universidades más conservadoras, universidades que aman su país y que no tienen miedo de decir lo que piensan. Luis Felipe, una de las cosas que vimos en las pasadas elecciones andaluzas, en la campaña a lo largo del mes de noviembre, en distintas ciudades andaluzas, cuando Vox convocaba un acto en Almería, en Sevilla, en Málaga, veamos una adhesión multitudinaria. El resto de partidos, que son los grandes partidos, que tienen muchos medios de comunicación que les apoyan,
no lograban concitar a tanta gente como lo hacía Vox. Nos llama la atención precisamente que también muchos de los que acuden a esos actos son jóvenes. Yo recuerdo uno de Cañas por España, que no es un órgano oficial del partido, pero organizaba un acto con Santiago Abascal en Sevilla, un viernes, 10, 11 de la noche, en un parque, en el Prado de San Sebastián, que está en pleno centro de Sevilla. Se me ocurren 1000 planes mejor para alguien joven un viernes por la noche que ir a un acto político, pero el caso es que había cientos, centenares de jóvenes escuchando a Santiago Abascal. ¿Cuáles son las claves, los puntos que tú crees que están enamorando a los jóvenes de Vox? Pues mira, yo tuve la suerte de estar en la campaña andaluza, acompañando sobre todo a Javier, por temas organizativos viajo con él a los mítines, y no hay mítin en el que no me encontraba un puñado de valientes, de jóvenes que nos decían seguir adelante, nos estáis dando voz, seguir siendo tan valientes como lo estáis siendo. Y yo miraba a Javier porque realmente eso iba para Javier, para Santiago, para Rocío, y pensaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes se están adheriendo, como dices, al proyecto de Vox? Yo creo que la clave son varias. Un lado es las redes sociales. Vox ha roto el modelo de comunicación de las redes sociales. Nunca un partido convencional había hecho la política de comunicación que está haciendo Vox. Ser políticamente incorrecto, salir en las redes sociales, en todas, especialmente en Instagram, y hablar como no sabía hablar hasta ahora, que nos insultaban. Vox no se amedrentaba, no decía no, Vox decía con contundencia, pues sí, me gusta mi país, y si eso es ser facha, ¿qué pasa? Pues sí, defiendo a la familia y la vida, y si eso es ser facha, ¿qué pasa? Es decir, con Vox, por fin los jóvenes podíamos decir, podíamos sentirnos representados con un proyecto político que no nos iba a traicionar. Y esto es principalmente lo que está trayendo a los jóvenes, más allá de que efectivamente, como comunicábamos antes en la redacción, ahí con mis compañeros ahí fuera, había un cambio generacional. Por fin los jóvenes había un cambio en el pensamiento y ya no están tan adoctrinados, pero hay que seguir trabajando para ello. Luis Felipe, mucho se habla de las fake news, de la hegemonía cultural progresista entre los grandes medios de comunicación, es algo evidente. Vox ha logrado meterse en las redes sociales, lanzar su mensaje para que llegue a la gente sin, por decirlo así, el filtro de todos esos grandes medios de comunicación. Se critica ahora mucho al líder del partido, a Abascal, de no estar ofreciendo entrevistas en esos grandes medios, en las radios, en las televisiones, en los periódicos. Esto es una estrategia que vimos en las pasadas elecciones americanas. Donald Trump también prescindió de los grandes medios, el 99% de los periódicos americanos pidió el voto para Hillary. Trump, de una manera histórica, se impuso a toda esa corrección política, a todo el establishment, a todos esos grandes medios que pedían el voto en su contra. ¿De qué manera está haciendo Vox esto? ¿Cómo se puede sortear ese filtro de los grandes medios para colar tu discurso y tu mensaje? Pues mira, has hablado de redes sociales y me gustaría destacar un dato para hablar de los jóvenes de Vox. La cuenta nacional de Instagram de jóvenes de Vox tiene 52.000 seguidores, más o menos. Ahora nos la han bloqueado porque hay algunas cuentas bloqueadas por un fallo en Instagram, pero tiene 52.000 seguidores. Estos 52.000 seguidores, solo la cuenta de jóvenes, supera con mucha contundencia a la cuenta nacional, por ejemplo, del Partido Socialista, a la cuenta nacional, y está a punto de sobrepasar a la cuenta nacional del Partido Popular. Ya no estamos hablando de que los jóvenes superan a las juventudes de otros partidos, que por supuesto, estamos hablando de que superan al número de seguidores de los partidos nacionales, que tienen mucha más fuerza, tienen muchos más medios. Decías que Santiago no salía a los medios. Pues lo cierto es que en Vox somos un partido pequeño, somos un partido humilde, que no tenemos las herramientas que tienen los otros partidos y tenemos que trabajar mucho y muy duramente. Mientras otros quizás pueden dedicarse a estar dando entrevistas, a estar saliendo por la calle, nosotros tenemos que estar en nuestras sedes, tenemos que estar trabajando muy duramente para sacar adelante este proyecto nacional que va a cambiar España de arriba abajo. Luis Felipe Ulecia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Nos vemos pronto. Muy bien. En un instante estará con nosotros José Javier Esparza, que es el presentador, director del Gato al Agua. Anoche Pablo Casado, presidente del PP, aspirante también a la presidencia del gobierno, estuvo en el programa estrella de esta casa, en el Gato al Agua, hablando de algunos asuntos como el del aborto. Vean. A ver si podemos ver a Pablo Casado anoche. No en esta legislatura, sino incluso en mi partido, en las últimas décadas. Yo nunca he visto a una persona más comprometida con la defensa de la vida, lo siento, liderando un partido, yo me imagino que habrá muchísimos políticos y muchísimos periodistas, pero que lo haya dicho con tanta claridad, sabiendo incluso que en algunos medios de comunicación no esté,
lo van a intentar tergiversar para intentar decir que voy contra derechos de las mujeres o que quiero penalizar algo que ya está consolidado en la legislación desde el año 85, no he visto a nadie que lo haya... Y en Cataluña en especial, yo ya me he comprometido que nada más llegar a la presidencia del Gobierno, aplicaremos la Constitución. El 155, los Mossos dejarán de estar gobernados y mandados por mandos políticos que les dan órdenes ilegales. Las cárceles en Cataluña estarán administradas por el Estado. O el tema, por ejemplo, de la propaganda de los medios de comunicación público acabarán y el adoctrinamiento de las escuelas acabarán. Ya está con nosotros José Javier Esparza, muy bienvenido. Mi querido Javier Torres. Bueno, ayer yo creo que todo el mundo vio esa entrevista a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, aspirante a las próximas elecciones generales. Lo dimos al principio de este programa, hablando y apelando al voto útil, algo que esperamos que fuese a decir. También ha llamado mucho la atención esto que hemos puesto sobre el aborto. Él se ha erigido en un defensor pro vida, pero a mí me llama la atención, José Javier, que él estuvo en el Congreso de los Diputados cuando Rajoy y Soraya eran los que mandaban en el PP. El PP llevaba en su programa electoral derogar la ley AIDO, la ley del aborto socialista. Eso no se hizo. Y el señor Casado, yo al menos en aquellos años no le escuché decir ni media palabra. Entiendo que ahora habrá muchos espectadores de Intereconomía, muchos votantes que no entiendan y no crean a Pablo Casado en esta cuestión. Yo también lo entiendo, porque yo estoy convencido de que Pablo Casado es enteramente sincero cuando habla de eso. Estoy seguro. El problema es que el Partido Popular, como por otra parte el Partido Socialista, funciona como ha funcionado, y por utilizar la figura de Miguel Herrero de Miñón son pirámides de paredes deslizantes, de tal forma que cualquiera que intenta subir, inmediatamente cae para abajo, salvo que desde dentro llegues arriba, que es un poco el efecto de Pablo Casado. En realidad, pocos políticos del Partido Popular, aun siendo pro vida, en su momento plantearon una alternativa al seguidismo respecto a la ley Zapatero, porque Rajoy y Soraya se empeñaron en no crear ninguna polémica de carácter ideológico. El resultado al final es que el Partido Popular se desencuadernó hasta llegar a donde está hoy. Yo no sé, sinceramente, si es demasiado tarde para que alguien, lleno de buenas intenciones como Pablo Casado, realmente consiga convencer a la gente de que no, bueno, es que eso fue antes, ahora en realidad sí que tenemos las manos libres para... Pero ¿qué va a llevar, quiero decir, el Partido Popular, Pablo Casado, qué va a llevar en su programa electoral a propósito del aborto? Bueno, él habló de la ley del 85. Eso es. Pero no va a haber, bueno, aún no se ha publicado ese programa electoral del PP, pero publicaba, por ejemplo, el diario El Mundo en la portada hace unas semanas que algunos varones del Partido Popular, se me ocurre hablar de Feijóo, pues habrían presionado, o Maroto, habrían presionado a Casado para que la cuestión del aborto estuviese fuera de la campaña. Y en general cualquier cuestión que desde el punto de vista, digamos, ideológico sea blanco demasiado fácil para la izquierda, que ostenta la mayoría mediática abrumadora por culpa del PP, entre otras razones. Y ellos hacen un cálculo fundamentalmente electoral. Claro, al final el problema que le plantean al elector es el siguiente. Vale, bien, pero yo te voy a votar a ti para que no gane la izquierda, pero si al final lo que vas a hacer es seguir su política en cosas sensibles, ¿dónde está la diferencia, no? Y es la gran cuestión. ¿Qué va a llevar al programa? De momento, y por lo que han dicho, retorno a la ley del 85 y además una política muy expansiva, y por cierto muy bien ideada, de apoyo a la maternidad y a las madres. Bueno, pues está bien, pero para un provida evidentemente no es suficiente, ¿no? Sobre todo si la ley del 85, que sobre el papel es una ley razonable, mantiene un supuesto que se convierte en un coladero, claro, como ocurrió en aquella ley, ¿no? El tercero, el de los problemas psíquicos, ¿no? Exactamente, de la salud madre. Física y psíquica de la madre, así es. José Javier, otra de las cuestiones que suscitaron más debate, más polémica en la entrevista que ayer ofrecía Pablo Casado en El Gato al Agua, es la cuestión relativa a la lengua, la inmersión lingüística. En Galicia, el señor Núñez Feijóo del Partido Popular, hemos visto hace unos días cómo salían a la luz unas plazas de profesores en las que era obligatorio saber el gallego. Es decir, esto no sé qué diferencia hay entre un Torra o un Puigdemont, que imponen el rodillo ideológico y la lengua catalana en Cataluña. No hay una igualdad entre todos los españoles. Un señor de León que quiera aspirar a esa plaza de profesor necesita saber sí o sí gallego. Un señor de La Coruña puede aspirar a esa plaza porque sabe gallego, pero también podría aspirar a la plaza de León. Aquí se rompe el principio de igualdad. Vamos a recuperar, antes de que me responda José Javier, lo que decía Pablo Casado sobre la lengua. Lo que nosotros proponemos es que no se le puede multar a nadie si no es en castellano, aunque luego pueda llevar también acompañado la otra lengua. O es más,
que no haya ninguna oposición en España que no se examine en castellano, porque no es justo que una persona de Palencia, como yo, no pueda acceder a una plaza en Barcelona pública y, sin embargo, alguien de Barcelona puede acceder a una plaza en Palencia. Pues tome usted nota, señor Casado, ¿no?, lo que ocurre en Galicia. Y de hecho, en la entrevista de ayer, Rosa Cuervas Mos le planteó varios frentes posibles la cuestión bueno, el contraste con la realidad, ¿no? Entonces, lo que vino a decir Pablo Casado, más o menos, digamos, vino a decir y no dijo, es: ahora mismo el problema es que por debajo hay una realidad en la que las comunidades autónomas han hecho de su capa un sayo, pero yo voy a hacer una ley que desde un nivel superior al de la comunidad autónoma, es decir, del Estado, acabe con estas cosas. Y ahora la pregunta es: ¿y tú estás seguro de que vas a conseguir convencer a tus varones autonómicos que han encontrado, sea comunidad nacionalista o no, en la lengua una forma de acentuar su poder clientelar, que vas a convencer, les digo, de que acepten esa ley y que la acaten? Yo, sinceramente, creo que lo tienen muy complicado. Y aquí también, al final, Pablo Casado tiene que pelear con el enorme contraste que hay entre sus propuestas y la realidad de gobierno del Partido Popular, ¿no? José Javier Esparza, antes de que te despidamos, pincelada en política internacional, lo que está sucediendo en Francia con los chalecos amarillos. Este movimiento, lejos de menguar, sigue creciendo. Todos los fines de semana vemos manifestaciones multitudinarias, la intervención de los policías antidisturbios franceses, la policía francesa desbordada. Macron ha cesado al jefe de la policía y ha prohibido también las manifestaciones en los Campos Elíseos. Y además ha encomendado a los prefectos, que es algo así como un gobernador provincial, para que nos hagamos un poco una idea, les ha encomendado autoridad sobre las fuerzas antidisturbios, que es una cosa única porque dependía del Ministerio del Interior, ahora ya no, y ha reunido unos cuantos intelectuales para tratar de adorar su posición y que le orienten sobre qué hacer con los chalecos amarillos. Desde que esto empezó, y era finales de noviembre, por todos los medios ha intentado el poder en Francia convertir a los chalecos amarillos en una especie de protestas, de reaccionarios, de un poco aquello de la white trash, de la basura blanca que se hacía en Estados Unidos, ¿no?, de los votantes de Trump. Aquí se les llamó le gaulois refractaires, los galos refractarios, ¿no? Y no lo han conseguido, a pesar de la enorme presión de la mayoría de la clase política y de la mayoría de la clase mediática contra un movimiento que es puramente popular, que es verdad que se ha trufado por el camino de todo género de protestas, porque la sociedad francesa es una sociedad a punto de explotar. Bueno, a punto no, está explotando ahí. Y Macron, el problema es que es un César, y es un César que vuela a tal distancia de la realidad social que no puede entender cómo es posible que alguien se rebele contra él. José Javier, ya has comentado en alguna ocasión, en El Gato al Agua, también en esta mesa, en la redacción abierta, que el movimiento de los chalecos amarillos es transversal, por eso causa tanto pavor entre el establishment, entre la clase política. ¿Esto en qué puede acabar? Pues es muy difícil saberlo, porque precisamente no hay instrumentos políticos para que cojan una fuerza. Hubo un estudio reciente, creo que era de Le Monde, que decía que de los chalecos amarillos tienen aproximadamente un 40% de reivindicaciones del Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement Nacional, por cierto, y un 30 y tantos % de propuestas de la Francia Insumisa, que es el partido de la izquierda radical de Mélenchon. Es muy transversal, es verdad, porque es un problema que ya no se plantea en términos derecha-izquierda, sino de privilegiados y víctimas de la globalización. Y quienes ahí se expresan son las víctimas de la globalización, que van con esos carteles como el que veíamos hace un par de meses, que decía: me preocupa mucho el fin del mundo, pero me preocupa mucho más el fin de mes, porque no llegan. Es buena frase esa. José Javier, te despedimos. Recordamos que esta noche en El Gato al Agua, Fernando Paz, historiador, sí, bueno, le han dado por todas partes. Número uno, Fernando, en fin, por la provincia de Albacete con Vox al Congreso, desde que fuese ayer anunciado por Vox a las listas al Congreso, se convierte en primer lugar en trending topic y en segundo lugar ejercicios de manipulación descarados. Hoy lo hemos visto en el telediario de La Sexta del mediodía a las 2 de la tarde. No es por citarme yo, pero es que era una entrevista que yo le había hecho en Actual hace 3 años a propósito del libro Nuremberg, que él sacó con el 70 aniversario de los juicios de Nuremberg a los jerarcas del nazismo, a los que quedaban vivos en el 45.
y han sacado unas declaraciones cortadas de Fernando Paz que parece que está hablando bien de los nazis, que le está dando la razón. Esto es un ejercicio lamentable de periodismo. Yo puedo entender que alguien sea nombrado candidato y que sus enemigos ideológicos le pongan verde, porque eso forma parte de lo normal. Lo que me parece indecente es la manipulación. Entonces, con Fernando lo que han hecho es un linchamiento. Vamos a ver, Fernando y yo, que somos amigos, nos hemos peleado públicamente en el Gato al Agua sobre 1000 cosas. La homosexualidad, por ejemplo. Nos hemos peleado abiertamente y no por eso dejamos de ser amigos. Bueno, han tratado de construir con él el monstruo que llevan tiempo buscando y no habían conseguido encontrar en Vox. Es decir, el fascista. Claro, entonces han cogido a Fernando, que es un tipo vehemente como todos le conocemos, han cortado de aquí, de allá, han sacado y han construido el retrato robot del racista, homófobo, franquista, negacionista, etcétera, que sencillamente es falso. Con Fernando podrá estar de acuerdo o no, y hay muchas razones para discutir, pero ese retrato es enteramente falso, ya lo digo yo, que le conozco muy bien, y cuando se recurre a cosas como ese corte y pega deliberadamente mentiroso sobre la... Que lean el libro de los juicios de Nuremberg de Fernando Paz, que es un ejemplo de equilibrio. Eso es. ¿No? Claro. Todo esto empezó además, recuerdo, con el apelativo, el pseudohistoriador Fernando Paz. Sí, ¿no? en el diario El País. Claro, o sea, resulta que solo la gente que escribe historia en El País son historiadores de verdad, los demás no, son o somos pseudohistoriadores. Bueno, es un ejercicio de policía del pensamiento realmente atroz. Así que esta noche a las 10 estará en el Gato al Agua Fernando Paz para defenderse. Yo ya voy a atacarle también, pero a ver, que se defienda, ¿no? José Javier Esparza, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Fernando Paz, fichaje de Vox, pero en Ciudadanos y en el PP también hay unos nuevos fichajes para esas elecciones del 28 de abril. Vamos a verlo. El mercado de fichaje de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril está que arde. El presidente de Ciudadanos ha hecho oficial 3 nuevos que irán en la lista de Madrid. Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, será el número 2 en la lista de Ciudadanos por Madrid para las elecciones generales. Sara Jiménez, responsable de Igualdad del Secretariado Gitano, será candidata al Congreso de los Diputados. Además, la abogada de etnia gitana será la número 3 en la lista de Madrid. Edmundo Val, abogado del Estado del Procés, cesado por Pedro Sánchez. El gobierno lo destituyó porque no compartía su propuesta de acusar por rebelión a los máximos dirigentes que llevaron a cabo el golpe separatista. Estará también en la lista de Madrid, será el candidato 4 de Ciudadanos. El Partido Popular no se ha querido quedar atrás. Después de hacer una limpia en sus filas, ha recurrido al mercado para terminar de completar su lista. Pablo Montesinos, periodista, será el cabeza de lista por Málaga, sustituyendo a Carolina España. Pablo Casado también ha querido hacerse con los servicios de otra periodista, Cayetana Álvarez de Toledo, que encabezará la lista en Barcelona. Por último, la lista de Huelva la encabezará el padre de Mariluz, Juan José Cortés, sustituyendo a Fátima Báñez. Seguiremos pendientes de todos los movimientos que cierren la lista definitiva de cara a las próximas elecciones. 9:17 de la tarde se incorpora a la mesa de la redacción abierta don Alex Navaja, periodista. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Tratando de capear el temporal, ayer traíamos a las 6 en punto, cuando arranca la redacción abierta, a Fernando Paz Cristóbal, horas después de que Vox hiciese público ese nombramiento, número 1 por la provincia de Albacete a las elecciones generales. Me parece un grandísimo acierto. Conozco a Fernando Paz personalmente desde hace 10 años y me precio de su amistad. Creo que es una de las personas sin duda más cultas que conozco, más inteligentes, posee una memoria prodigiosa, lo digo porque es una cosa francamente llamativa en él, tiene una memoria tremenda para datos y tal. Y luego aparte creo que es un hombre recto, un hombre valiente, que dice lo que piensa y lo que piensa lo ha pensado bien, y lo ha pensado mucho, y me parece que puede ser un político, un diputado de mucho nivel para España, ¿no? Quizá por eso tantos se han puesto tan nerviosos con la candidatura de Fernando Paz. Y efectivamente ayer fue trending topic en Twitter. Tengo para mí, don Alex Navajas, que en el momento en el que Fernando Paz, si Dios quiere, llega a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, es que va a dejar en evidencia a muchos diputados de todos los partidos. Sí. Y además, bueno, en cierto modo... Y no solo por temas históricos, de filosofía sabe una barbaridad. De todo. O sea, él es historiador,
Ayer El País titulaba una estupidez. Pseudohistoriador, ¿no? El pseudohistoriador. Y encima le ha acusado de una cosa muy grave, de negar el holocausto. De negar el holocausto. De negar el holocausto. Sí. Se nota que los señores del País, que tantas lecciones dan de periodismo y de historia, no se han leído su obra. Lo vuelvo a repetir, léanse la obra Nuremberg, La esfera de los libros, editorial La esfera de los libros, de Fernando Paz, a propósito del 70 aniversario de los juicios de Es que, Nuremberg. ayer El País decía eso, el pseudohistoriador. ¿Por qué es el pseudohistoriador? ¿No? Porque ellos reparten los carnets de historiadores. O sea, reparten ellos, ¿no? Igual que Susana Griso reparte... ¿Quién puede opinar de Franco? O sea, quiero decir, ¿por qué es pseudohistoriador? Porque a usted no le gusta. O sea, porque a usted no le gusta. A mí te voy a contar una anécdota de cuando salió el primer libro de Fernando Paz, que creo que era el de Europa bajo los bombardeos. Bajo los escombros. Me lo regaló, me lo dedicó, se lo agradecí. Me acuerdo que me puse a mirar la bibliografía. La bibliografía era brutal, o sea, era súper extensa, ¿no? Entonces le dije, joder, Fernando, digo, qué barbaridad, o sea, ¿cuántos libros hay aquí? Y dice, bueno, me he puesto 400 libros en la bibliografía. Qué barbaridad. Y digo, ¿pero qué dices? Y él, que luego, además, Fernando es una persona humilde, dice, bueno, la verdad es que quería poner 800, pero mi editor me dijo que recortara la bibliografía, ¿no? Entonces, para el libro primero que escribió, el de Europa bajo los escombros, como digo, consultó 800 libros de historia, en varios idiomas, algunos que no están editados en español o traducidos al español, y finalmente su editor le dijo, mira, no pongas 800 porque no, tienes que poner 4.000, la mitad, y puso 400 libros, que ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, que un señor del País, que no conoce absolutamente nada a Fernando Paz, diga el pseudohistoriador, pues me parece bastante, en fin, impropio. Aparte del sectarismo, me parece que este periodista que escribe eso pues no tiene absolutamente ni idea, ¿no? Luego le acusa efectivamente, de lo del tema de Nuremberg, ¿no? Y ha sido muy comentado el tema de Nuremberg. A mí me parece que Fernando Paz, que es un experto en el tema y le ha dedicado muchísimas horas y muchísimo tiempo a estudiar este tema en concreto. Además, Fernando, cuando se mete a estudiar un tema, no se queda en la superficie, siempre va a fondo, ¿no? Entonces, en el tema de Nuremberg, él dice una cosa, dice, bueno, en ocasiones parecía una farsa, ¿no? Y ayer le contestaba por Twitter a uno que dijo que era intolerable que dijera eso, y digo, oiga, pero vamos a ver, usted que está diciendo que el juicio de Nuremberg fue absolutamente impecable, o sea, no podemos criticar lo más mínimo, o sea, estamos yendo hacia una sociedad de dogmas, una sociedad absolutamente dogmática, donde también lo que dijo Fernando Paz, por ejemplo, que lo dijo precisamente en esta casa, sobre si yo tuviera un hijo homosexual, bueno, pues trataría de reconducirle, pues porque hay terapias que ayudan para eso. Bueno, eso es una herejía. O sea, eso es una herejía, quiero decir, no se puede debatir sobre ese tema, no te puede salir lo más mínimo del discurso de lo políticamente correcto, es un dogma absoluto, o sea, no se permite divergencias en ese tema. El tema de Nuremberg, el tema de tal, y entonces, además, si tú simplemente expones una serie de datos y dices que el juicio de Nuremberg, que él no está diciendo en ningún caso que fuera falso ni que no estuviera bien, ¿no? Simplemente dice que, bueno, pues que hubo inexactitudes y que en ocasiones pudo llegar a parecer una farsa, ya inmediatamente, como tocas lo políticamente incorrecto, pues inmediatamente te castigan. O sea, no se puede disentir lo más mínimo de lo políticamente correcto. Entonces, yo creo que por eso están tan nerviosos, ¿no? Ayer yo leía también en Twitter, ¿no? Muchos, ¡hay que pararlos! Y yo le respondí a uno, y digo... ¿Presente sus las elecciones? No, digo, pues no le vote. Claro. Estamos en una democracia, Vox llega, en el caso concreto de Vox, que es donde está Fernando Paz, y tiene un mensaje que te gustará o no te gustará, pero es un mensaje tolerable. Si no te gusta, no le votes, y si te gusta, vótale, pero ya pone el San Benito de fascista y no podemos tolerarlo, hay que frenarles. Oiga, pero ¿dónde tiene usted su tolerancia? Quiero decir, aplique eso contra los separatistas que quieren romper España, contra los filotarras de Bildu, contra un partido como Podemos, que proviene del chavismo de Venezuela, de la narcodictadura venezolana, y que defiende... fíjate, ayer, por ejemplo, lo pensaba, ¿no? Fernando Paz le acusaban de franquista, ¿no? Franquista, bueno,
una acusación para algunos, pero bueno, le llaman franquista. Hace no mucho, en el año 2017, el señor Pablo Iglesias estuvo presente en los actos conmemorativos del centenario de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Viajó, por cierto, a Bolivia con Evo Morales. Y hablando y elogiando la figura de Lenin. Sin duda. Un genocida absoluto, uno de los peores criminales que ha habido en la historia. Entonces, para algunos, si Franco era un genocida, bien, si para usted Franco era un genocida, entonces Lenin ya tiene que ser, vamos, la bomba, ¿no? Entonces, pero no nos escandaliza que Pablo Iglesias honre la figura de uno de los mayores genocidas de la historia, como fue Lenin, y de una revolución, porque claro, luego también dicen, es que el general Franco se sublevó, el golpe de Estado ilegítimo en el año 36, pero me voy a celebrar el golpe de Estado de octubre del 17 que cometen los comunistas contra el gobierno legítimamente establecido de Kerensky, ¿no? Entonces, son dobles varas de medir, ¿no? Son dobles varas de medir, es un deseo de no conocer la historia y bueno, en fin, que yo creo que Fernando Paz nos va a dar mañanas y tardes de gloria en San Seguro que Jerónimo. Va a ser así. Ale Navaja, no sé si ha seguido hoy el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas. Esta mañana acudía el que fuera subsecretario de Hacienda, el señor Felipe Martínez Rico. Vamos a escucharle. El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos. Este control que se estableció era perfecto, era inexpugnable, admitía ser burlado. Persiguen hacer una identificación presupuestaria y financiera de una realidad material, pero no son la realidad material de los hechos. Por lo tanto, estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. Bueno, este señor dijo que la Generalidad de Cataluña pudo burlar los controles de Hacienda, es decir, del Estado. Sí, pero al principio ha dicho que se pusieron todos los medios para el seguimiento. Pues parece... Pues se pusieron los medios y lo burlaron. Parece eso la oficina de, no sé, de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? O sea, si se pusieron todos los medios para tener controlados unos gastos y resulta que el referéndum ilegal se celebró con absoluta facilidad, se abrieron todos los colegios públicos, se pusieron las urnas, se imprimieron las papeletas, etcétera, etcétera, pues hombre, evidentemente yo creo que tiene que tener una consecuencia penal, porque si usted es el responsable del dinero y usted pone una serie de barreras y pone una serie de controles y se lo saltan, usted tendrá que responder también. Por supuesto el que ha empleado mal el dinero, pero usted por no impedirlo. Por lo cual, en fin, espero que la justicia llegue para todos. Alex, hoy también era el turno de los guardias civiles que participaron en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Recuerdan todos ustedes que estaban allí los Jordis, ANC, Òmnium Cultural, rodeando, haciendo un scratch, un término que no me gusta nada usar, pero que lo acabamos usando. Yo creo que ha sido, por cierto, la única aportación de Podemos a la política nacional, el término scratch. Digo, rodeaban la Consejería de Economía el 20 de septiembre, los guardias civiles protegiendo a esa secretaria judicial que tuvo que salir huyendo por la azotea. Vamos a escuchar el testimonio de estos guardias civiles que han declarado hoy ante el Tribunal Supremo. La cartelería, primeramente esas empresas ya tenían constancia por alguna referencia que Òmnium Cultural había peticionado estas impresiones de estos carteles y luego él pues se hizo cargo de esa gestión y dijo que lo iba a facturar la Generalitat. Lo había pedido Òmnium, pero que lo facturaría la Generalitat. De todas las actividades que desarrollaba Diplocat en el año 2017, concretamente existían 3 actividades que fueron para el pago de observadores internacionales que vinieron para verificar el referéndum del 1 de octubre. Elizabeth Terradas, creo recordar, le decía al señor Salvador, está aquí la Guardia Civil, ha venido la Guardia Civil. Entonces el señor Salvador le dice,
entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio. Ella le dice, ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil, ya no me da tiempo, y se cuelga el teléfono. Se volcaron los correos corporativos en El Salvador y, bueno, de los documentos que se encontraron allí, nos llamó la atención uno que existía dentro de una carpetilla azul con una etiqueta de agencia tributaria encima de la mesa de su despacho. Eran 2 folios manuscritos con los títulos Escenario de guerra y Escenario de guerrilla. Y versaban básicamente en las medidas jurídicas y financieras que podía tomar el Estado español frente al desafío independentista y las vías de subsistencia que podía tener contra las mismas, podía tomar contra las mismas Cataluña. Bueno, ahí estaba esa declaración de los guardias civiles, Alex. ¿Qué te ha parecido? Fíjate, estaba pensando, ¿no? Imagínate que un día le pillaran a Vox un documento que se llamara Escenario de guerra y de guerrillas. Bueno, o sea, se montaría la mundial, ¿no? Ya lo hemos conseguido los de Vox, ya hemos visto que son violentos, tal, ¿no? Estarían continuamente saliendo en portada porque Vox tiene un documento titulado Escenario de guerra y de guerrillas. Bien, pues no ha sido Vox, ha sido el PDeCAT, o ha sido Esquerra, etcétera. Han sido los separatistas catalanes. Y bueno, parece que se lo permitimos, ¿no? O que algunos se lo quieren dejar pasar. Porque estamos hablando de un tema muy serio. O sea, es que estamos hablando de un documento donde se habla de guerra y guerrillas. Estamos hablando de eso. Es decir, estamos ya ante tal nivel de obcecación mental, de coco sorbido absolutamente en el caso del separatismo, que se están planteando la guerra y la guerrilla. Yo estaba viendo la cara de los jueces y de los fiscales. A mí me da la impresión de que no daban crédito a lo que estaban oyendo. Nos está contando, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y aún así, todavía hay muchos que dudan de por qué habría que ilegalizar a los partidos separatistas. Pues mire, habría que ilegalizar a los partidos separatistas en primer lugar porque van contra la unidad de la nación y eso ninguna nación democrática en el mundo se lo puede permitir. Y en segundo lugar, porque hay documentos como este, de escenario de guerras y guerrillas, que lo están moviendo entre los separatistas por si llega ese escenario. O sea, estamos en una situación absolutamente kafkiana, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Vox. O sea, analicémoslo. Si este documento se hubiera encontrado en la sede de Vox, vamos, por supuesto, abriría todos los informativos de todas las televisiones, sería portada del País, La Sexta haría una conexión en directo de 7 horas a hablar sobre el tema. Bueno, pero lo hacen los separatistas y el tema pasa desapercibido, ¿no? Lo cual me parece tremendo. No sé si has estado al tanto, intuyo y sospecho que sí, de la carta que ha escrito el arzobispo de Granada a propósito de Vox. No cita a Vox, al partido de Abascal, en ningún momento, pero está haciendo clara referencia a esta formación política, instando a los cristianos, a los católicos, que no voten a esta opción política. Además, la compara incluso con el fascismo. Vamos a ver algunos extractos de esta carta del arzobispo de Granada. En los últimos meses he venido oyendo con sorpresa y tengo que decir con una preocupación creciente y en ambientes que se consideran verdaderamente católicos que en las próximas elecciones van a votar a una opción política que ellos ven como a la más cercana, la visión cristiana del mundo. Cuando esa supuesta cultura de la familia y de la vida se compagina con una defensa del capitalismo global y de la cultura del máximo beneficio, o se contrapone a la caridad social y política para con los barrios marginales de nuestras ciudades o con los inmigrantes, alguna alarma roja debería encenderse en nuestra conciencia. Porque pone de manifiesto que ya no vemos a Jesucristo como el Señor, por muchas veces que usemos la palabra, como el centro de la creación y de la historia. A comienzos del siglo pasado en Francia sucedió una historia parecida. No era el contexto de hoy, lo sé. El partido se llamaba entonces l'Action Française. Quería restaurar la cultura cristiana, pero sin la fe cristiana, sin Cristo. El supuesto restaurador, Charles Maurras, no era creyente. Muchos católicos lo apoyaron, de todos los niveles culturales y de todas las clases sociales en el año 1926. La Santa Sede condenó a Maurras y prohibió a los católicos votarle. No todos siguieron la indicación de la Santa Sede,
pero la mayoría de quienes no lo hicieron terminaron echándose en los brazos de Hitler y de Mussolini. Alusiones a Maurras, a Hitler, a Mussolini. Caray, con la alerta antifascista, ¿no? Lo que no cuenta, sí, parece que ha calado en el episcopado el llamado de Pablo Iglesias, ¿no? Lo que no cuenta don Javier Martínez, monseñor Javier Martínez, es que después el Vaticano sí defendió en cierto modo a Maurras y levantó ese castigo que había puesto sobre él, lo cual también sería interesante que lo hubiera incluido en la carta, ¿no? A ver, monseñor Javier Martínez, el arzobispo de Granada, es una de las mentes más brillantes del episcopado español, es un hombre de una inteligencia vastísima, un hombre de una gran cultura, y es una de las lumbreras entre los obispos españoles, ¿no? Ahora bien, eso no quita que a mí personalmente me parece que haya como un excesivo celo. Vamos, que yo sepa, Vox nunca se ha presentado como un partido católico. Bueno, Santiago Abascal alguna vez ha dicho, bueno, pues que él tiene una formación católica, etcétera, bueno, porque tampoco... Como la mayoría de españoles, por sí, otra parte. O sea, no sé si lo lleva, no sé, entonces... que monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, ha visto católicos que identifican a Vox con el mensaje católico y tal. Bueno, hombre, a mí es que lo que me parece preocupante es que hay católicos que el mensaje más parecido, o lo que le parece más cristiano, es el de Podemos. Creo que fue Pablo Iglesias el mismo que dijo que Jesucristo hoy en día sería de Podemos, ¿no? Sí, bueno, no la frase de Jesucristo, el primer comunista, la hemos escuchado muchas veces. La hemos escuchado muchas veces, y bueno, lo cual tampoco es ninguna sorpresa, porque también los Beatles pues dijeron que ya eran más famosos que Jesucristo y se montó una mundial. Entonces, bueno, y no he visto a don Javier tan preocupado pues porque haya cristianos que apoyan directamente a Podemos. Votar a cierta derecha es como votar a cierta izquierda. La supuesta cultura de la familia y de la vida, anzuelo, es el anzuelo en el que van a picar miles de católicos de buena voluntad. Pero entonces, claro, la opción que dices es el Partido Popular. Entonces, y el Partido Popular, es decir, su posición sobre la familia, sobre el aborto, etcétera, deja mucho que desear, ¿no? Yo, al contrario, yo creo que Vox me parece que ha defendido unos valores que monseñor Martínez y en general los obispos deberían estar contentos de que haya salido un político o hayan salido unos políticos que defienden unos valores que está en contra de la ideología de género, por ejemplo, que han hablado claramente en contra de la ideología de género, claramente en contra del aborto, a favor de la vida. Esto, Ale, por cierto, es que nos da una medida de cómo están las cosas en la conferencia episcopal. Si quieres hacemos un día especial sobre eso. Un día podríamos contar. Hay muchas cosas que se pueden contar y otras que no se pueden contar. Que no. Yo tampoco soy el mayor especialista. Pero estoy convencido que a tus oídos, igual que a los míos, seguramente sí, a los tuyos más. Llegan cosas. Llegan muchas cosas y muy preocupantes. Llegan cosas. De lo que se habla dentro de la conferencia episcopal y de cuántos obispos, en fin, están... Parece que hay muchos obispos que son... en caminos inquietantes. Profundamente creyentes del Partido Popular y que están convencidos... No hay más que ver la línea editorial de 13 Televisión, por ejemplo. Sí, me lo has quitado de la boca, ¿no? Pero es verdad, o sea, quiero decir, pues parece que el Partido Popular tiene bula para todo. Entonces, a mí me parece... luego, además, es que, claro, dice dos cosas... deja caer como que Vox está a favor de un capitalismo salvaje, cosa que no es así, y que también, pues eso, el tema del inmigrante y de la caridad y tal, que Vox, o sea, quiero decir, si haces evidentemente una caricatura del mensaje de Vox, cuando escuchas a la izquierda, ¿no? Pues quieren echar a todos los inmigrantes y tolerancia cero y no sé cuántos y tal. Y a mí me parece que respondió muy bien, pues no sé si fue Iván Espinosa Los Monteros o no recuerdo quién, dice, no, nosotros en Ceuta y Melilla pues creemos lo mismo que Pablo Iglesias en su chalet de Galapagar. Correcto. Un muro de contención para que no pueda entrar todo el mundo, que es exactamente lo mismo que tiene Pablo Iglesias en su chalet de Galapagar. Unos muros de 2 o 3 metros, más una valla, más cámaras, más la Guardia Civil en la puerta. Tiene una pareja de guardias civiles. Exacto. Estudiando la casa de las 24 horas. Oiga, usted en su casa de Galapagar sí puede tener un muro de 3 metros, pero en Ceuta y Melilla no podemos poner un muro y las concertinas y nos parece horrible, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí está de nuevo el doble rasero de la izquierda, ¿no? Vale, nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta seguimos contigo un instante comentando toda esta doble vara de medir de los grandes medios de comunicación a propósito del atentado en Nueva Zelanda
contra decenas de musulmanes que estaban rezando en una mezquita, y lo que sucede cuando son cientos de cristianos los que mueren, por ejemplo, en lugares como Nigeria o como en Kenia. Lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta, 7:42 de la tarde. Ayer todos ustedes conocían esa noticia trágica en Holanda, en la ciudad de Utrecht. Un terrorista yihadista, hay que hablar ya en estos términos, un turco de 31 años, entraba en un tranvía y con una pistola pues disparaba a la muchedumbre, a todo el que se encontraba a su paso. 2 muertos y 5 heridos. Creo que son las últimas cifras que tenemos. Y lo que nos sorprende de este caso es el doble rasero mediático que vimos en relación a lo que sucedía la semana pasada en Nueva Zelanda, cuando un terrorista australiano entraba en una mezquita y mataba a decenas de musulmanes que estaban orando en su día sagrado, que como todos ustedes saben es el viernes. Bueno, vamos a ver cómo titula el diario El País para informar de ambos casos. Vamos primero a lo que informaba el pasado viernes en ese atentado en Nueva Zelanda, cuando ese australiano, como digo, mataba a decenas, 49 muertos en una mezquita. Titula el diario El País, titulaba al menos 49 muertos en un atentado supremacista contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Aquí me llama la atención el adjetivo supremacista. Aquí ya están, lógicamente, ligando la motivación del terrorista, porque no se puede calificar de otra manera, al supremacismo blanco. Luego también vimos en otros titulares del País que era, al parecer, un ferviente seguidor de Donald Trump. Y ahora vamos a ver el titular del diario El País acerca del atentado que tenía lugar ayer en la ciudad holandesa de Utrecht. Un pistolero siembra el pánico en Utrecht al matar a 3 personas y herir a 5. Un pistolero del oeste, era tejano, porque un pistolero aquí no se dice, por ejemplo, que es turco. Esto no se destaca en el titular, que era un turco de 31 años, que lo hizo al grito de Alá es grande, que es un terrorista islámico, señores del País. No interesa. De verdad, es que yo me indigno con estas cosas porque lo hacen tan descarado, son tan de verdad, la manipulación es tan burda. No se busca, Javier, la verdad. Mira, me estaba acordando también precisamente del País, 2 pantallazos que me mandaron, cuando ¿te acuerdas que un tipo profanó la tumba de Franco, hizo una pintada y no sé qué? Y luego a los pocos días, pues otro anónimo hizo lo propio en la tumba de Pasionaria y no sé si de Azaña, de Azaña, no recuerdo quién era el otro, ¿no? Y era interesante ver los titulares del País, ¿no? En el caso de la tumba de Franco era un artista, un artista, ¿cómo ponía? Dibuja una pintura reivindicativa en la tumba de Franco, ¿no? Y en el caso del otro era, utilizaban la palabra profanan la tumba de Pasionaria, ¿no? Vamos a ver, profanar una tumba, sea de quien sea, es deleznable. Es deleznable porque hay que dejar a los muertos en paz, sea Pasionaria, sea Franco. Entonces, aquí no hay muertos de un bando y muertos de otro, aquí no hay muertos de izquierdas y muertos de derechas. Aquí tenemos que aprender que los muertos son muertos, no tienen ideología. Entonces, profanar una tumba de uno o de otro está mal. En este caso, ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay, por ejemplo, un atentado que ocurre lamentablemente con cierta frecuencia en Egipto, en Nigeria, etcétera, contra una catedral cristiana o católica, es curioso que muchas veces no sale recogido en los medios o aparece muy de perfil. Creo que tenemos unas imágenes precisamente, un atentado en Kenia también ha habido, en Nigeria han muerto cientos de cristianos. Cuando esto sucede, los grandes medios pasan de puntilla. Bueno, me dicen que no tenemos esa imagen, pero el caso es que cuando se producen esos atentados en Oriente Próximo, en África, con Boko Haram, con otros grupos terroristas, siempre de signo yihadista, islámico, esto pasa de puntillas. Hay un doble rasero. O sea, por ejemplo, el atentado de Nueva Zelanda del zumbao loco, tarao, que mata a 40 y pico personas. Es una barbaridad. Pero vamos a ver, yo a lo que voy, o sea, aquí evidentemente había un delito de odio añadido, pues porque era un hombre que, por lo que fuera, odiaba a los musulmanes y
asesina a 40 y pico. Bueno, pues es una barbaridad, es un acto absolutamente condenable. Y el hecho de ayer de Utrecht en Holanda es exactamente igual de condenable. Entonces, pero en algunos casos sí se dice ¿cuál es la motivación? Y en otros no. Fíjate, a mí, por ejemplo, me llama la atención que, efectivamente, en muchos casos de asesinatos o de violencia, pues no se dice que son inmigrantes o que son personas de tal nacionalidad. No se puede decir la nacionalidad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de La Manada, nos repitieron hasta la saciedad que eran guardias civiles, ¿no? Porque había uno que era guardia civil, no me acuerdo. Entonces, Fuentealba Pérez, el guardia civil, nos lo repitieron hasta la saciedad. Entonces, no se puede decir que un asesino o un ladrón es gitano o es rumano o es, me da igual, donde sea, pero sí se puede decir, por ejemplo, que es guardia civil, o que es sacerdote, o que es... Bueno, entonces yo efectivamente creo que una persona mínimamente cultivada le tiene que saltar la voz de alarma o le tiene que saltar la señal de alarma y decir, aquí hay una cierta manipulación. Alex Navaja, muchísimas gracias por A ti, estar Javier. con nosotros. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta va a estar el analista político venezolano Pedro Zapata a propósito del viaje que el expresidente Zapatero ha realizado a Caracas sin avisar, sin informar del mismo al gobierno de España, a Pedro Sánchez. Y recuerdo que esta noche Fernando Paz Cristóbal, número 1 por Vox en la provincia de Albacete, al Congreso de los Diputados, va a estar en el Gato al Agua. Volvemos enseguida, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta, ya pocos minutos para llegar a las 8 de la tarde y eso significa que acaba el programa. Pedro Zapata, analista político venezolano, muy bienvenido. Muchas gracias, Javier. Bueno, inquiete mucho el viaje que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, ha realizado a Caracas, a la capital venezolana. Entendemos que para reunirse con Maduro, con la jerarquía chavista con la que tanto le gusta entrevistarse al señor Zapatero, un viaje del que no ha informado a la presidencia del gobierno, al señor Pedro Sánchez. Vamos a comentarlo, vamos a ver el vídeo primero y luego vamos a comentar el asunto. José Luis Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos. Sí, el expresidente socialista ha vuelto a hacerlo. Y ha sido un nuevo viaje a Caracas, lo que ha terminado por desatar la polémica en plena crisis política y humanitaria que está viviendo Venezuela en los últimos días. Además, esta vez no ha querido quedarse corto y lo ha hecho en vuelo privado con el apoyo logístico de Nicolás Maduro y sin avisar a Moncloa. Y precisamente esta ha sido la primera vez que Zapatero viajaba a Venezuela desde que en enero Juan Guaidó fuera elegido presidente interino de Venezuela. En muchos otros de sus viajes a Venezuela, Zapatero confesaba que su papel no era otro que el de mediador de negociaciones con la oposición, porque desde hace más de 4 años el expresidente socialista ha insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de diálogo entre las partes en conflicto. Desde entonces se convirtió primero en un mediador entre ambas partes para pasar más tarde a convertirse en algo así como una especie de consultor político de Nicolás Maduro. En definitiva, un aliado del chavismo. Pero, ¿por qué ha ido esta vez? ¿Qué le ha llevado hasta Venezuela? Tal vez Zapatero haya vuelto a olvidar el consejo que ya le dio en su día José María Aznar. ¿Te vas a Venezuela? ¿Te vas a Venezuela? Suerte. No, que tengas cuidado. Ahí estaba esa información sobre el viaje de Zapatero a Venezuela. ¿Cómo calificarías todo el papel que está desempeñando el presidente del gobierno español en esos acercamientos constantes, en tratar de blanquear el régimen chavista, la tiranía de Nicolás Maduro? La oposición venezolana ya hemos visto cómo no quiere saber nada de Zapatero porque precisamente está haciendo eso, ¿no? Blanquear a Maduro y legitimando la continuidad del régimen. De hecho, a Juan Guaidó le preguntaron en sesión, saliendo de la sesión parlamentaria,
si pretendía reunirse con Zapatero. Bueno, ya Zapatero de hecho ya salió de Venezuela hace un par de horas. Le preguntaron si se iba a reunir y le dijeron que no tenía ninguna intención de hacerlo, sobre todo porque, como bien apuntaban en el vídeo, Zapatero fue no solo sin informar al gobierno de España, sino que si en principio él quiere darse esa posición de mediador, que no la tiene, que la tiene definitivamente una posición de portavoz internacional del régimen de Maduro, la oposición en pleno no sabía de la visita de Zapatero a Venezuela. Este señor viaja a Venezuela en un vuelo privado gestionado por el gobierno de Venezuela. ¿A qué va? Es difícil saberlo porque definitivamente a mediar no es. Sabemos por informaciones recientes que el gobierno venezolano contrató un despacho de abogados español para que lo represente en todos los temas de los embargos y de las distintas sanciones. Entonces no sé si quizás por allí puede venir el tema. Es difícil saberlo porque, en definitiva, toda la situación de Venezuela se va a resolver en las altas esferas políticas y quizás este señor quiere tener un papel que jugar allí. No sé yo si lo hará y si lo hará de forma adecuada, ¿no? Bueno, hemos visto ya muchas ocasiones, Pedro, el expresidente también socialista Felipe González desmarcándose de todo lo que hace Zapatero. Él ha viajado muchas veces a Caracas, está en Venezuela, y siempre al contrario, ¿no? Tratando de acercarse a la oposición. Lo lógico sería que España, que tiene unos vínculos históricos innegables con Venezuela, la madre patria, ¿no? Es innegable todo esto. Sí. España tendría que ser el país que estuviese pilotando de verdad el fin del régimen de Chávez, el fin de Maduro. En cambio, hace unos meses, unas semanas, cuando veíamos a Juan Guaidó, que se proclamaba presidente, para nosotros presidente legítimo de Venezuela, para nosotros Maduro es el líder del chavismo en Venezuela ahora mismo, lo que tardó Pedro Sánchez, lo que tardó el gobierno de España en tomar una posición definitiva, porque muchas veces además en la Unión Europea, Bruselas, en los temas hispanoamericanos se deja siempre aconsejar por España, pero si España ha renunciado a ese liderazgo, ¿qué puede esperar la oposición venezolana de España en estos momentos? No, y lo vemos también, por ejemplo, ya tiene un par de semanas aquí en España el embajador designado por Juan Guaidó, el señor Antonio Ecarri Bolívar, y el gobierno de España todavía se sigue negando a recibirlo, a entrevistarse con él, cuando los otros representantes diplomáticos designados por Guaidó en países como Panamá, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, han sido recibidos por los gobiernos de esos países. Entonces, definitivamente la posición del gobierno español, la posición de Pedro Sánchez parece que va a seguir un poco por la estela de, no sé si la estela necesariamente de Zapatero, pero en definitiva van a tener una posición muy tibia, ¿no? Los venezolanos respecto a España por lo menos cuentan con el consuelo de tener eurodiputados que sí están haciendo presión en el Parlamento Europeo para que Europa tome posiciones sobre Venezuela. Pedro Zapata, muchísimas gracias. A ti. Bueno, y te felicito porque hoy es San José, 19 de marzo, el Día del Padre. Igualmente, Javier, que sé que también tienes una niña preciosa. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos con este vídeo sobre el Día del Padre. Volvemos mañana a las 6. Muchas gracias.